continuar. No vamos a comenzar ningún nuevo tema. La próxima semana sí. Vamos a comenzar la semana que viene hablando de una serie de enseñanzas acerca del perdón de pecados, del bautismo, del nacer en agua, porque tenemos los planes de compartirles las enseñanzas a la persona que se quiere bautizar este año. Y es bueno siempre recordar a aquellos que nosotros ya hemos sido bautizados esas enseñanzas, ¿verdad? Para que nunca se nos olvide a nosotros que nuestros pecados fueron ya perdonados. Vamos al Proverbio 16:6. Nos hemos aprendido ese proverbio ya. Y lo más hermoso no más es haberlo aprendido o memorizado, sino que hemos alcanzado un poco de entendimiento. Amén. Y dice, o alguien ya se lo sabe de memoria. No, todavía no. Exacto. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal o del pecado. Pues es otra manera de decir, de hablar acerca del pecado, del mal. ¿Se apartan de qué? Del mal, del pecado, pues de la maldad, de todo aquello que nos hace daño, que nos contamina. Y vamos a orar, hermanos, gloria al Señor. Acompáñenme a orar. Padre, yo le doy gracias, Señor, porque nos ha reunido una vez más durante esta tarde. Señor, permita, Padre, que aprendamos, Señor, que sigamos nosotros, Señor, creciendo en el conocimiento de su palabra, Señor, que su palabra haga, Padre, el efecto por el cual usted la ha enviado, Señor, a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendíganos, Padre. Amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Para los que nos miran a través de las redes sociales, estas enseñanzas son para nosotros más. Que nosotros no buscamos la emoción, no buscamos la gloria. Lo que nosotros buscamos es querer conocer al Señor Jesús cada día más, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que todos los seres humanos que habitan el planeta azul, así le dicen a la Tierra, ¿verdad? El planeta azul, conozcan un solo mensaje nada más. Y esa es la razón por la cual Jesús le dio un mandamiento, o les dio la gran comisión, porque no es cualquier trabajo, el predicar el Evangelio. Como lo dice en Marcos capítulo 16, miren. Esto es para probar, pues, que el interés de Dios es que nosotros conozcamos un solo mensaje.
Jesús le da la gran comisión. ¿Verdad que sí es un gran trabajo predicar el Evangelio? No es cualquier trabajo, es una gran comisión. Por eso así la llaman los maestros, los instructores bíblicos. Dice versículo 15, dice las palabras de nuestro maestro. Dice, y les dijo, ¿qué les dijo? Por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar, ¿qué mensaje? Predicar un mensaje que se llama Evangelio. No los 10 mandamientos, no otro mensaje. El Evangelio. Son enseñanzas bien bonitas. A mí se me hace tan hermoso predicar estas cosas. ¿Sabe por qué se me hace bonito? Porque yo cuando no conocía nada de las Escrituras, yo tuve el gran anhelo. Dios puso el gran anhelo en mi corazón de querer conocer estas cosas. Pero no nomás puso Dios en mi corazón querer conocer estas cosas, sino el que yo también pudiese llegar a entenderlas. ¿Verdad? Y por eso para mí es un banquete hablar. Cuando hablo de estas cosas, haz de cuenta que me estoy comiendo unas enchiladas con queso seco y cebolla roja, unas enchiladas con chile rojo. Es mi deleite, pues, el hablar de esto. O sea, para mí no es ninguna molestia hablar de esto. ¿Verdad que sí? Que es Dios el que está interesado de que las personas que habitan el planeta azul llamado Tierra se les aprendan un solo mensaje. ¿Quién es el que está interesado en nuestra educación? Es Él. Que vayan, dice, le dijo le dio la gran comisión de que hicieran esta gran labor de predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A todos, ¿verdad? Aquí no hace Dios excepción de personas. Que se le predique el Evangelio al que tiene dinero y al que no tiene dinero. O sea, esta enseñanza es gratuita. Qué hermoso, ¿verdad? Si tú te quieres formar muchas veces bien, a tener una carrera, una profesión, ya cuando llegas a cierta etapa de tu enseñanza, la enseñanza ya no es gratuita. ¿De qué? Te cuesta dinero, ¿verdad? Muchas de las clases ya en el college te ponen una tarifa, te dan una cuota. Y si quieres ir a la universidad, aunque tú tengas el anhelo y el deseo de adquirir ese conocimiento que te van a compartir en una universidad para formarte como doctor, un abogado, licenciado y todas esas cosas, necesitas pagar para tener acceso a eso. Pero este conocimiento llamado Evangelio es una enseñanza de parte de Dios gratuita para todos. El rico no paga ni tampoco el pobre. ¿Verdad? Qué bueno es Dios en eso. Yo veo en esto también nosotros podemos ver que el Evangelio es un mensaje lleno de misericordia. Lleno de misericordia porque incluye a toda criatura. Gloria a Dios. Entonces, es Dios el que está interesado en que nosotros los seres humanos aprendamos este mensaje. Y habíamos dicho que ¿qué es el Evangelio?
dice Daisy. No tenemos otro micrófono, pero ¿se escucha esto? A ver, vamos a escuchar a Daisy, a ver que nos dé una. ¿No se escucha nada de eso? O el cambio. Porque este servicio tiene como propósito eso, escucharlos ahora. Yo les comparto el mensaje, pero yo quiero escucharlo a ustedes, ¿verdad? A ver, Daisy, explícanos qué cosa es el Evangelio para escucharte. Dice que eso es lo que ella cree, no lo puede explicar, pero dice que para ella el Evangelio es un mensaje profético a través de los profetas acerca de Jesús. Gloria a Dios. Es lo que ella ha aprendido todos estos momentos, ¿verdad? Qué bueno. Pues está cerca. No es fácil muchas veces explicarlo, pero sí entiende y tiene la idea que el Evangelio, habíamos dicho, como Pablo lo define. Pablo le da la definición exacta, ¿verdad? Ahí Romanos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Si alguien quiere saber qué es el Evangelio, en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 3, Pablo, que fue llamado especialmente para predicar este mensaje, le da la definición exacta. Romanos. Que dice Pablo, Romanos capítulo 1, esa es la base que nosotros tenemos para decir que el Evangelio, como decía, es un mensaje profético. Es un mensaje profético. Ahí lo dice Pablo, dice en Romanos capítulo 1. Llamado a ser apóstol, apartado, lo apartó Dios, dice que lo apartó nomás para que hiciera esa gran labor. Porque vimos, ¿verdad?, que era una gran labor predicar el Evangelio. La gran comisión le llaman, porque no era cualquier trabajo, lo que Pablo dice. Dice que él fue apartado para el Evangelio de Dios, el mensaje de Dios, que él había prometido antes por sus profetas acerca de su Hijo. Acerca, en inglés ustedes lo pueden entender mejor. Concerning, acerca dice, en inglés dice concerning, ¿verdad? Concerning ustedes en inglés, porque ustedes están siendo formados en la escuela con el idioma inglés. Cuando dos cosas. Like I have a concern, like is it going to be built right? That's my concern. Or Okay. This topic is concerning this individual. So that's what it says, here. Yo me quedo con lo segundo, ¿verdad? El tema, dice Pablo, como él lo explicó bien, el Evangelio es un tema acerca de una enseñanza, una predicación. Las Escrituras enseñan eso. Pablo lo explica, que el Evangelio es lo que Dios dijo o prometió a través de los profetas en las Santas Escrituras acerca
o concerning to, específicamente acerca de su Hijo. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es predicar acerca del Hijo de Dios o predicar una persona. No es predicar, el Evangelio no es toda la Biblia. No. Dice Pablo que el Evangelio es el mensaje que está en las Escrituras aquí de los profetas o aquí en la Biblia. Es el mensaje que está aquí en la Biblia acerca de una persona. Ese mensaje acerca de Cristo es a lo que se le llama evangelio, a las profecías. Que unas profecías son promesas de amor que Dios nos hizo a nosotros los seres humanos. A esas profecías que hablan específicamente acerca de Cristo es a lo que se le llama evangelio. Porque dice una parte de la Biblia que toda la escritura, cuando dice toda la escritura se refiere a que toda la Biblia, que cuando Pablo dice que toda la escritura él estaba hablando en su tiempo a los escritos de Moisés, los profetas y los salmos, que es la que componen la Biblia hebrea. Dice, todas esas escrituras son inspiradas por Dios y son útiles. Son útiles para corregir. Miren, lo vamos a ver. Creo que está en Timoteo. Gloria a Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a escuchar al apóstol Pablo hablarnos de toda la Torá, como le llaman ellos Torá, ¿no? Que es la Biblia hebrea. Cuando Pablo dijo esas palabras el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Segunda de Timoteo. Soy muy lento con el no soy muy rápido con la mente. Para hacer dos cosas al mismo tiempo, a veces batalla. $3:16, ¿verdad? ¿Que dijimos eso? Pero vamos a leer antes de eso. Del 14 le dice Pablo a su hijo Timoteo. No era su hijo biológico, lo engendró Pablo en el Evangelio, era su hijo espiritual. Le dice en el 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es, ¿verdad? Ahí le aclara Pablo a Timoteo que la salvación, el hombre o que solamente hay un mensaje que puede producir la salvación en el hombre, así de fácil, ¿verdad? Hay solamente un mensaje que puede producir la salvación en la vida del hombre. Y dice que ese mensaje es la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero sigue diciendo,
del resto de las escrituras. Dicen, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El resto toda la Biblia es útil. Si alguien se deleita en las escrituras, le es útil porque se va a empezar la misma escritura te va a empezar a formar, a ser una mejor mujer, un mejor hombre. Puedes llegar a ser como Job. A través de las escrituras, el ser humano puede llegar a ser como Job. Perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios, pero no le alcanza eso para ser salvo. ¿Qué necesita? Que se le predique el mensaje de Cristo, que es el Evangelio. Toda la escritura es inspirada. Entonces, si nos dicen a nosotros, alguien nos dice con toda la Biblia y nos dice, este es el Evangelio, ¿verdad que el Evangelio no es toda la Biblia? No. El Evangelio es el mensaje que está dentro de la Biblia, pero que habla específicamente acerca de Jesús, para que la persona crea en Él y pueda obtener salvación a través de Él. Porque cuando vino Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio era un hombre, era un extranjero convertido a la ley de Dios. En la enseñanza del Padre Celestial, ¿verdad? Vimos que los extranjeros tenían requisitos para llegar a ser parte del pueblo de Dios, o para que Dios los tomara como su pueblo. Tenían que participar de la circuncisión, tenían que guardar tenían que abrazar todo lo que es el pacto, las ordenanzas y la ley. Pero vamos a ver que todo eso no le alcanzó. Se requería que se le predicase, como dijo Pablo a Timoteo, la fe en Cristo Jesús, o el Evangelio. Vamos a verlo, miren. A Hechos. Ahí vayan, si ahorita les doy la conversión de capítulo 10, y vamos a leer buena porción. Vamos a leer del 1 y vamos a ver que si es verdad lo que dice Pablo, que la escritura es útil y muy útil para corregir. Porque aquí está registrado eso, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Eran gente piadosa. Se le llama piadoso a una persona que practica los mandamientos de Dios, que practica la piedad. No alguien que se cree así medio religioso, no,
Dios, alguien que practica, que vive. ¿Cómo era él? Era piadoso, y no nomás era piadoso, era todo un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Y no nomás él, sino que también lo seguía su esposa y todos los que formaban parte de su casa, dice. Y también hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ya que se fue el ángel, dice que hablaba con Cornelio. Cornelio llamó a dos de sus criados y a un otro soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vamos a hacer allí nos vamos a parar y luego vamos a seguir. En la visión Dios le mostró el Señor le mostró a Pedro la condición en la que se encontraba espiritualmente Cornelio. Y espiritualmente se lo representó con animales inmundos, impuros. O sea, le estaba diciendo que todas las limosnas, a pesar de ser tan temeroso de Dios, a pesar de ser piadoso, todo ese conocimiento, toda esa virtud que él tenía por medio de las Escrituras, no le alcanzaba. ¿Estaba qué? Estaba en sus delitos y pecados. Estaba sucio. Estaba inmundo. Necesitaba que se le predicara un mensaje, porque Cornelio era un prosélito, él había abrazado la circuncisión, como Dios había ordenado que hiciesen los extranjeros para que llegaran a ser parte de su pueblo. Pero sigue diciendo, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, he aquí, la visión que había visto, dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si vivía allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, dice, 3 hombres están allí buscándote, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por
por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso, oigan, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, tú y yo tenemos la misma necesidad. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Verdad que sí lo llama extranjero? Pedro lo llama extranjero porque el Padre dijo de los otros que no eran de su pueblo, que eran ¿cómo? Extranjeros. Pero de su pueblo, ¿qué dijo Dios en la enseñanza del Padre Celestial que vimos? De su pueblo dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y nomás no, y aprendimos que no nomás Dios dice eso de ellos, sino que dice que Él es el Padre de ellos, ¿verdad? Pero también vimos que Dios había dicho que no diga el extranjero, dice Dios me va a apartar del todo. No, ni tampoco diga el eunuco soy árbol seco, o sea, yo no tengo esperanza. Sino que aquellos, dice, que abracen mi pacto y que guarden el día del reposo y guarden mis mandamientos, dijo Dios, yo les voy a dar lugar. Entonces, este era uno de ellos, pues, Cornelio, un extranjero. Ahí lo dice claramente Pedro, no se lo dice por ofendernos, sino porque el Padre Celestial así lo dice, pues, de nosotros los extranjeros. Pero vamos a ver qué hermosa enseñanza es esta. Miren, si yo no venía por aquí, pero para allá nos metió el Señor. ¿Cómo lo toma como hijo? Porque aquí, cuando se le predica el mensaje de Cristo a él, Dios lo toma como hijo, dándole el Espíritu a Cornelio. Ahorita lo vamos a ver. Yo apenas estoy mirando esto, porque no era la intención yo de mirar eso, pero el Señor no. Dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame por uno inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba. ¿Cómo estaba? Cornelio ayunaba, ¿verdad? No, porque empezó diciendo acá, dice, era piadoso Cornelio, temeroso de Dios, y toda su casa hacía limosna, o sea, ayudaba a la gente pobre, oraba a Dios siempre, pero acá dice que ayunaba también. Y el día que él estaba en ayuno, a la hora novena, mientras estaba ayunando y orando en su casa, dice, tuvo una visión, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Aleluya, qué hermosa respuesta, ¿verdad? Estaba en ayuno y en oración. Y tuvo visión, que el ángel le dice: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual vive en casa de Simón, un curtidor,
junto al mar. Y cuando llegue, Él te hablará. Le iba a hablar un mensaje, fíjense, le dice que le dice él que el ángel le dijo que cuando Pedro llegara le iba a hablar. Pero no le iba a hablar cualquier mensaje. Dice, Él te hablará. O te va a predicar o te va a enseñar. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Hiciste bien en venir, Pedro. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Él tenía la seguridad que él y toda su familia estaban en la presencia de Dios por lo que había sucedido. Reunidos, Cornelio fue listo. Reunió a todos porque lo que había sucedido en su vida había sido algo muy especial. Pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vamos a oír, vamos a poner atención, porque el ángel me dijo que vas a llegar tú y nos vas a hablar. Entonces nosotros vamos a oír el mensaje que Dios te ha mandado a que nos prediques. Así lo dice en otras palabras, para oír todo lo que Dios te ha mandado, ¿verdad? Va a poner atención a ese mensaje, a esa predicación, a esa enseñanza. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Verdad que les acabo de decir que el Evangelio es un mensaje lleno de misericordia porque incluye a toda? En esto no hace Dios excepción, ¿verdad que no? Es un mensaje lleno de misericordia porque incluye a toda criatura. Al judío y al extranjero. Otra manera de decirlo, a los judíos primeramente y luego al ¿qué? Al extranjero. No hace excepción de personas. En la ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, ahí sí Dios hace excepción, porque Dios no envió a Moisés a enseñar a todas las naciones, no. Pero el Evangelio sí. Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y luego aborda el tema. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Qué mensaje empieza a predicarle Pedro a Cornelio? El Evangelio, ¿verdad? Les empieza a hablar de Jesús. Dice, ustedes saben, comenzando desde el bautismo de Juan, ¿cómo se lo presenta Pedro a Cornelio? ¿Cómo se lo presenta? Pero me quiero enredar con esta frase. O más bien, Pedro le presenta a Cornelio a Jesús como el ungido, ¿verdad? Le habla, dice, miren, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús. Le predica de Jesús como el Cristo o el ungido, porque ungido en griego se dice Cristo y en hebreo Cristo se dice Mesías. Entonces le dijo claramente que Jesús era el Mesías. Se lo presenta y le predica el mensaje de Jesús, le predica el Evangelio. No le predica como muchos algunos llegan por ahí queriéndote bautizar, queriéndote evangelizar y te dicen, mira, si tú no te circuncidas, si no guardas el sábado, no puedes ser salvo. Te quieren hacer guardar el sábado, ¿verdad que sí?
Te quieren hacer que te circuncides, que participes de la circuncisión, porque la palabra no la puedo decir bien. Hay muchas gentes que han enredado, y muchos se han enredado en eso. Llegan y te dicen, si no participas de la circuncisión, tú no puedes ser parte de Dios. Si tú no guardas el sábado, tú no puedes ser parte de Dios. Pero cuando Dios manda a Pedro a la vida de Cornelio, no vino y le dio esa predicación o esa enseñanza. Oh, Cornelio, es que Dios dice que sigas guardando el sábado, que sigas practicando la circuncisión. Mira, a todos tus parientes que acabas de reunir aquí, los tienes que circuncidar y les tienes que enseñar que guarden el sábado y se tienen que hacer como los judíos. No, le empezó a predicar a Jesús y se lo predicó como el ungido. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Y también se lo predica como el doctor o el enviado, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pero no nomás le dice que Jesús es el enviado, que Jesús es el Mesías, sino también también le predica Pedro a Cornelio a Jesús como la serpiente de bronce, como ese ser tratado como un maldito en un madero. Dice, ¿cómo lo colgaron? Matándole. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ese mensaje que Pedro le empieza a predicar a Cornelio hace un efecto maravilloso, porque ellos estaban escuchando este mensaje. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Se lo presenta a Jesús como el juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Pedro estaba ocupado en esto, hablando este mensaje acerca de Jesús, porque aquí lo dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Cuáles palabras estaba hablando? El Evangelio, ¿verdad? ¿Qué mensaje estaba predicando o hablando Pedro? El Evangelio, el mensaje acerca de Jesús. Y mientras él estaba haciendo la gran labor de predicarle el Evangelio a Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. ¿Qué palabra era? De Jesús, ¿verdad? No, ¿saben una cosa? No podía fallar lo que el maestro dijo. ¿Qué dijo Jesús? Dijo estas palabras bien hermosas, hablando del derramamiento del Espíritu de Dios sobre los creyentes. Dijo Jesús, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, lo que dicen las Escrituras acerca de Jesús es lo que se llama Evangelio. Dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, del interior de su corazón correrán ríos de agua viva. O sea, el que crea en el Evangelio.
Esto dijo, está en Juan capítulo 7, estas palabras del maestro, versículo 38. Ahí están. ¿O es en el 8? Juan, nuestro hermano Juan, en el último día exactamente, 7:37, miren, escucha las palabras del maestro. En el último y gran día de la fiesta, se puso en pie Jesús y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque una de las cosas que hablaron los profetas, dijeron que Cristo iba a ser la fuente de vida. Cristo, fuente de vida, fuente o la llave. Ahorita la llave o los lugares donde nosotros vamos a agarrar agua. ¿Cómo le llaman? Fuentes, ¿no? Bueno, donde le metemos una cola y sale un chorro de agua cuando se la metes y llenas tu galón. The drinking water. Ya, así va a ser Cristo. Los profetas dijeron que Él iba a ser así, de una manera bien sencilla. Por eso dice, cuando tenemos sed, ¿a dónde vamos? Se nos acaba el agua para beber. Sí, claro, si algunas personas son muy finas, van a la Costco y agarran sus botellas, ¿verdad? Pero yo, como soy una gente muy pobre, yo mejor agarro mi garrafón de 5 galones y voy a esos lugares, le meto las coras y de allí agarro agua para saciar mi sed. Entonces Jesús dice que el que tenga sed venga a Él. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice ¿qué? La Biblia o las Escrituras, o como el Padre dijo a través de las Escrituras, como el Padre dice de mí, como el Padre lo habló a través de las Escrituras, como el Padre lo profetizó a través de los profetas acerca de mí. El que cree en mí de esa manera, dice, no como a alguien se le antoje, no. La fe en nuestro Señor Jesús, nuestra fe tiene que estar basada en lo que Dios dijo acerca de Él, en las Escrituras. Eso es lo que se le llama Evangelio, dice Pablo. Lo que el Padre habló acerca de Cristo es el Evangelio. Y de esto mismo está hablando Jesús, el que crea en el Evangelio. Como dice la Escritura, ¿qué va a suceder? Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. En el 39 dice esto: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En Él. O sea, el mensaje acerca de Jesús es lo que trae salvación al hombre. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios. El resto de la Escritura es inspirada por Dios y es útil para hacer una obra hermosa. Pero el pecado, ¿cómo se corrige? ¿Cómo corrigieron el pecado en la vida con misericordia, verdad? Con esa misericordia que Dios ha mostrado para nosotros. ¿De qué? De que Él miró
al hombre tirado. El salmista, ese amor de Dios lo dice de esta manera: ¿quién como nuestro Dios? Que se sienta, allá es el Salmo 113, miren, si no me equivoco. El pecado no se corrige, sino que a través de la misericordia de Dios. O sea, somos salvos por gracia y no por obras. Somos salvos por la misericordia de Dios, por el amor de Él. Por ese precio que ha sido pagado en la cruz, por ese grande amor. ¿Quién como nuestro Dios? Está en el Salmo 113, creo, si no ya me equivoqué. Ese es. Sí, nomás que él empieza diciéndole a los que sirven al Señor que le alaben, porque la misericordia del Señor es grande. Dice el canto: alaba, siervos, aquellos que le sirven. Dice: tú que le sirves a Dios, alábale. Alaba a su nombre. Sea el nombre del Eterno bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, el nombre del Altísimo reciba adoración, que reciba alabanza. O sea, alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria. Y luego dice: ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como Él? Que se siente en las alturas, o sea, tiene un poder infinito. No hay otro más alto que Él. ¿Quién como nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Pero a pesar de que es el Todopoderoso, a pesar de todo eso, se humilla a Él mismo. Que se humilla, dice que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre. Para eso ¿verdad que se humilla? Para hacer una obra maravillosa, para levantar al que está caído. ¿Quién como Él que pueda, o sea, quién puede amarnos más que Él? Nadie. Y nos los ha mostrado en su misericordia. Al vernos caído, se propuso regalar a su Hijo, y eso es lo que hemos venido viendo todos estos días. A través de ese regalo que Dios nos dio, que es su Hijo, nosotros somos salvos a través de esa misericordia, de revelarnos la verdad del pecado en el cual nosotros nos encontrábamos. Es algo muy bonito lo que ha pasado en nuestras vidas. Él levanta del polvo al pobre espiritualmente, y al menesteroso alza del muladar. ¿Para hacer lo qué? Para hacerlo sentar con los príncipes, como le dijo Dios al sumo sacerdote Josué. Dice: mira, si tú guardas mis mandamientos, mira, fíjate, pon atención, que yo he quitado de ti tu pecado. Pero ponte listo, porque si tú guardas mis mandamientos, si tú guardas mis ordenanzas y andas por mis caminos, yo te voy a dar parte a ti. Entre los que están aquí te voy a dar parte, o sea, te voy a dar herencia. Te voy a hacer apto para participar de la herencia y los santos de luz. Dice el salmista, dice: para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Le dio parte, ¿verdad?, Dios a Cornelio, dándole
del Espíritu, al extranjero. Pero no fue la ley que se le predicó, porque con él sí practicaba la ley, era fiel y piadoso. Se le predicó el Evangelio para que él pudiese ser limpio de su corazón. Nomás le pregunté a Daisy, a ver, alguien que me diga qué cosa fue lo que aprendió de todas estas 10 enseñanzas. Y ya se acabó el tiempo también. Lo salvó el tiempo. Al otro domingo. ¿Verdad que sí es el Evangelio lo que da salvación? Es el mensaje acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y no necesitamos otra cosa, sino que se nos predique nada más a Jesús. Que se nos predique ese mensaje y nosotros lo creamos con todo nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Les voy a rogar que se pongan sobre sus pies y Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Fueron un poquito las escrituras que agarré, pero se fue rápido el tiempo. Voy a dejar este lugar a nuestro hermano Eliezer. Él va a orar por las ofrendas y va a orar por lo que venga a su mente y por todas las necesidades que todavía tenemos. Hermanos, Dios les bendiga. Amén.